Muy bien. En la sección del día lunes nos encontramos con un tema que es realmente grandemente impactante, porque en él se abordan tres temas que son realmente cruciales para vivir la vida cristiana. Y entre ellos me refiero a cuando nosotros descubrimos por medio de la revelación del Espíritu Santo que el pecado reina en nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, en este día, la lección, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos hace una amonestación. Una amonestación es que él está llamando la atención a este punto de manera particular, exhortándonos, invitándonos y hacernos reflexionar sobre este tema. Vamos a leer Romanos capítulo 6 en el versículo 12. Vamos a leer el 11 también. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vienen las palabras de este día. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿De qué manera nos está exhortando? ¿De qué manera nos está amonestando? Bueno, aquí está diciendo algo que se refiere a lo que él ya dijo. La palabra aquí, pues, no reine pues. En otras palabras, así como ya les mencioné, les estoy repitiendo otra vez, pues, entiendan, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. La segunda palabra que encontramos es concupiscencia. La palabra concupiscencia tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con nuestros deseos, tanto buenos como malos. Usted puede desear, por ejemplo, comerse una pizza, pero puede ser que diga, bueno, esa pizza va a tener pepperoni, lo que es algo hecho con cerdo. Pero entonces dice, bueno, quiero una pizza, pero yo no quiero ponerle cerdo. Si me explico, está deseando la pizza, pero a la misma vez está diciendo, oiga, pero esto que le ponen no es algo agradable, por lo tanto no la como. O puede decir, bueno, voy a comer algo agradable, algo que sea saludable. Entonces los deseos tienen que ver con la concupiscencia, tanto para lo bueno y para lo malo. Aquí dice, cuando reine el pecado, nos hará desear lo malo. Los deseos serán más fuertes, incluso irresistibles. Si luchamos contra ellos por nuestra cuenta, el pecado puede ser un tirano cruel que nunca está satisfecho. O sea, el pecado quiere más y quiere más y quiere más. Y siempre regresa por más. Solo mediante la fe, solo al reclamar las promesas de victoria, podemos derrocar a este amo implacable. En otras palabras, como dice el mismo Camino a Cristo, hablando de este tema, cuando viene el enemigo para tentarte, para que sientas esos deseos pecaminosos, tú puedes decirle las palabras poderosas que se encuentran en el Camino a Cristo, que dice: Cristo murió para que yo viva, me ama y no quiere que perezca. Apártate de mí, Satanás. De tal manera que usted puede reprender y alejar al enemigo con palabras como esta. Por lo tanto, usted tiene que estar consciente de los deseos pecaminosos de la carne. Por lo tanto, dice, no reine pues más el pecado en vosotros, de modo que le obedezcáis. Es decir, dice, Dios es el centro de su vida. La persona sirve a Dios haciendo lo que le agrada a Dios, y por lo tanto no puede servir al pecado al mismo tiempo. Está vivo para Dios en Cristo Jesús. De tal manera que la concupiscencia, los deseos pecaminosos, están en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, no reine pues este cuerpo, el pecado en este cuerpo. El pecado es como un rey. Esta palabra dice, no reine pues el pecado, se refiere a la palabra griega que dice, significa reinar, significa literalmente ser un rey, dispuesto a asumir el reinado. O sea, Dios nos ha dado a nosotros lo que conocemos nosotros como el libre albedrío. El libre albedrío es la libertad que Dios le da a usted para hacer esto o para no hacerlo. Pero ¿sabe qué? El libre albedrío tiene también el don, por así decirlo, o la capacidad de usted elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Incluye también la posibilidad de equivocarse. Tratando de hacer lo bueno, puede también hacer lo malo. Esa es parte del libre albedrío. Ahora, pero el pecado quiere reinar, quiere gobernar.
Entonces tenemos que entender lo que es la verdadera fuerza de voluntad. Esto fue lo que perdió Adán y Eva. Perdieron el dominio propio y cayeron en pecado, y por eso el pecado pasó a todos los hombres. En otras palabras, recuerda que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Así es que aquí dice, tenemos que entender lo que es la verdadera fuerza de voluntad. El poder que gobierna la naturaleza del hombre. El poder de decidir y de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios nos ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes por ti mismo dar tus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo. Yo no puedo elegir dejar de pecar, es mi naturaleza pecaminosa, pero yo he decidido y he elegido seguir a Cristo. He decidido servirlo con mis manos, con mi mente, con mi corazón. Por eso le sirvo, porque sé y entiendo que mi naturaleza pecaminosa estará allí, latente. El dominio propio, solamente el Espíritu de Dios en mí. Por lo tanto, yo no puedo dar mis afectos a Dios, por lo sí puedo elegir servirlo. Entonces puedes darle tu voluntad. Entonces Él obrará en ti el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. De este modo la naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos estarán en armonía con Él. Si se dieron cuenta, en este día hice un desorden con la lección para tratar de traerle el punto principal, el cual es que en realidad el pecado reina en nosotros. Necesitamos tener claro lo que es la conciencia, la fuerza de voluntad, echar mano de la voluntad, el dominio propio, y dejar que el Espíritu de Dios more en nosotros, no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu. Y ahora que yo elijo y decido servir a Dios, entonces Dios dice, necesita mi Espíritu, se lo mando, y ahora usted y yo somos más que poderosos en el nombre precioso y santo de Jesús, aún cuando el pecado reina. Entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estudiemos la lección en el día martes y descubramos qué nos dice en esta lección con el tema que es no bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué nos dice la lección? Recibamos nuestra bendición.